Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos arrancando ya el día de hoy este programa. Hoy día jueves 9 de octubre, obviamente que estamos un poco cabizbajos después de lo que aconteció en el mundo del fútbol. Lastimosamente falleció Miguel Ángel Russo, director técnico campeón de la Copa Libertadores, campeón de Liga, estuvo dirigiendo Cerro Porteño. Su último club justamente fue Boca. Y nada, mandar mucha fuerza a los familiares, como si fuera que están viendo, pero muy triste por lo que aconteció, una gran persona, así que eso para arrancar. Y después quiero saludar a los muchachos, ¿cómo se encuentran el día de hoy, señor Franco Arroza? ¿Cómo te va? Argel, enojado, te viste decepcionado, una Noruega que no propuso nada. Pero nada no propuso Noruega, fue una vergüenza el partido. No, ¿En la primera que llegaron no? No propuso nada, nosotros teníamos la pelota, pero sin profundidad. Sin un jugador diferente, sin alguien que te pueda encarar. Nos eliminamos como hemos eliminado varios equipos. Como el Paraguay de antes que eliminaba. Exacto, como el Paraguay ahí de está. antes. A mí me hizo recordar el Paraguay. ¿Cómo pesa la tarjeta de Enzo? Claro que sí. ¿Cómo pesa la tarjeta de Enzo? Claro que pesa y Como pesa la bastante. no convocatoria de alguien que pueda encarar. Claro, No buscaron a nadie más. A Kemet, lo hubiera llevado. A Kemet, ¿cuál es el tema? Pero bueno, vamos a estar hablando sobre eso. Porque antes quiero saludar. Coquevita, ¿cómo te va, hermano? ¿Todo bien? Perfecto. No, estoy bien. Bueno. Wow. Señor Robert Singer, ¿cómo le va? Muy buena tarde, caballero. Un gusto de vuelta a compartir un programa más con usted. Adelante. Igualmente, Marco, un saludo a Franco, a Coque, a la gente que está del otro lado. Ella se está haciendo sentir y otra vez lo de siempre, pasar el grupo y eliminarnos en el siguiente partido. Y consta que aquí tuvimos la pelota y eso es justamente lo que nos cuesta, tener la pelota, tratarla bien. Así y todo, generamos más situaciones. En realidad Noruega no generó nada, fue un equipo Nada. horrible, Llegó una vez. fue un equipo horrible. Horrible. Una vez. Y hay cosas que a mí me llaman la atención. O sea, estos chicos, cuando 3 días descansaron, ¿verdad? Sí. Ajá, tan baiteo. Estaban calambres, se caen de calambre. A los 20 años, después de 3 días de descanso. Pea. No entiendo, de verdad no entiendo. Pero alguna explicación científica debe haber. Porque no es que juegan lunes, martes, miércoles, como antes se jugaba en el barrio y nosotros nunca nos acalambrábamos. Pero hoy tienen todo. Están bien cuidados, están en los mejores hoteles. Tienen todo, así como dice ese Viven señor, en un country. así como dice ese señor, ¿verdad? Se están con las mejores mujeres. Pero están ahí, yo no sé qué pasa, de verdad, no se pueden estar cansados. Hay una mosca que sabe Ya la hora otra de vez, pasión de sabe, estudio. sabe. Y entra hora- a las 11, a la una. A la 1 entra Sale la mosca y sale a las 2. Notable, tienen un horario fijo. Pero, qué equipos previsibles. Salvo Maidana, que para mí fue lo mejor, sumando todos los partidos. Salvo Maidana, la verdad que poco o nada en realidad para rescatar. La forma en que lo dejan ir a este muchacho en la última jugada. Justamente una selección que, como todo el fútbol paraguayo, hace fútbol al pedo en cualquier lugar de la cancha. Y en el último minuto uno le deja luego pasar así. El otro pone la piernita así y le pasa entre él y la raya. No, fue muy triste. Esta eliminación fue muy triste. Pero duele más no decir, sí, nos eliminamos, pero fulano, ojo, con este no hay ninguno. No, nadie se salva. No hay ninguno que uno dice, che, ojalá vamos a ir a verle. Octavio Alfonso intentó. Para mí puede ser un buen jugador para Guaraní, pero no, que mal pateó también. pero no pasó nada. No pasó nada. El penal fue mal pateado. Esta fue increíble. Fue increíble. Tajó muchísimo el arquero también, bro. Sí. Pues mirá, Sí, pero te acá queda ya- servida. Acá ya no está el arquero. ¡No! ¿Cómo vio de zurda? Igual que la otra vez el tiro de Hernán Pérez contra Cerro. ¿Cómo vio de derecha si venía así Hernancito, 30 años de carrera? Y chutá de Punta Carayá.
hay cosas que uno no se explica, pero aquí es que no vos se ves ve todas las trabajo. repeticiones y todas fueron ataque Paraguay. No, Todas. es que todo fue Paraguay. Todo fue Paraguay, pero no tenemos improvisación, no tenemos fantasía. ¿Y cómo a los buscamos? 20 años tenés que tener fantasía. Puedo ser sincero con algo, Robert. A mí ya me da vergüenza la forma que estábamos buscando el penal con la tarjetita de mierda esa. Cualquier Sí, boludez, sí, cualquier sí, sí. boludez se paraba todo el partido al pedo porque le tocaba la carita, porque Mira, la mira cómo abrazaba. pasa. No, Vergüenza, no, ¿sabes? este Como fue- lo fuimos a buscar penal. No, te lo dejate juro. de joder. Y otra cosa que a mí me da rabia, yo sé que no tiene nada que ver con el fútbol en sí, pero también un poco. Estoy cansado de ver a los jugadores, después de perder un partido, subir foto con su novia, boludo. Sinceramente, les debería de dar vergüenza el papelón que pasaron ayer. Hizo foto con la novia, ay, te amo, mi amor, tal cosa, fuerza, ay. Y claro que la No. fuerza, si viven colgada la bola al futbolista, la botinera. Pero, Dejate, pues, no, joder. pero los jugadores mismos. Claro que van a decir fuerza. No, pero Para mí más- es una A vergüenza. base de colgarse Más- su bola viven esa gente. No, pero Al igual que la familia, más la allá puta. más allá de que eso digamos que es una suposición, o sea, no puedo hablar de esa parte interna, pero sí Va a decir Y trabajar a no, lo que. a Tenemos mí- influencer toditas. a mí me alegra que a ustedes, eso les moleste, ¿verdad? Porque parece, no, pero hoy, ¿verdad? Porque si le dice el pendejo de 70, te van a decir, Ya, no, pero hoy Robert, fue otra cosa, boludo. Cierto, Robert, cierto, ahí ¿entendés? tiene razón. ¿Entendés? Cierto, Robert. Entonces yo cierto. esperé que los chicos de 20 también se sientan indignados porque no está bien. No está bien. El otro día sí lo dije con lo de Enzo. Enzo había salido expulsado, ¿verdad? Y de nada vale esa ponerse la camiseta y, ay, Dios mío, ¿qué me has hecho? No. ¿Y dónde sale Enzo? El tipo se va, se baña. Él tenía que haberse ido junto a sus compañeros, suplentes, los que no estaban, con la delegación de Paraguay. Y él se va al lado de su novia y su mamá, ahí sin Yaraga. No, un jugador de la Premier ya es. No es que él salió acá nomás. No es que él salió acá, ya es un súper profesional de élite. No, pero ¿Verdad? sacándolo Y sin embargo, Enzo. pero el resto, pero esto viene ya de mucho. ¿Por qué? Porque ven lo que hacen en Europa. Entonces acá, un tipo que sin ningún mérito gana lo que ganan y muestra, acá está mi amor, la camioneta que te regalo. ¿Y a quién carajo le importa? Pero eso pasa. Acá había un tipo que erraba goles, erraba todo y publicaba el cumpleaños y salía en la foto con la perrita de su novia. O sea, hay que medir los tiempos. Ustedes tienen que medir los tiempos. Ustedes tienen que saber que hay gente que llora por la selección. Sufre. No pueden ustedes, no pasó nada, vamos. No. Yo recuerdo, lo dije y yo no digo que haya tenido importancia, pero por eso me recuerdo que había cerrado diciendo Tacuara hablarle a Julio. Cuando Sí. Julio estaba lesionado y Macaneando. aparecía, en vez de en el gimnasio, aparecía el tipo, hoy con pipicta, hoy con... Y no está bien, no que lo haga, sino que lo demuestre cuando uno cree que el tipo se está matando en el gimnasio y sin embargo no lo está haciendo. Repito, no está mal que tenga 1, 2, 3 cosas de él. El tema es que también en el club y en los clubes Se fijan ya en eso. ven, che, ¿y cómo este tipo? Él no está lesionado. ¿Y qué parte está lesionado? ¿Y qué sé yo? Ponerle el pie. Y resulta que el tipo está chiquitín, chiquitaquitín. Cecilio, ese es Eh. Cecilio Dan. Eran 7. Pero Mira, miren, la posesión, boludo. la gente se da cuenta. O sea, no es por mí, y reitero, hagan lo que quieran, pero no en la selección. No en la selección ya es diferente. Pero también de parte de la dirigencia, de parte del señor Antolín Alcaraz, de parte de toda la gente que está con ellos, tienen que hacerles saber que están en una selección paraguaya y que pueden llevar, porque en definitiva los llevan con dinero propio.
Pero no puede estar todo el momento. Apenas hay un cambio y ya se van ellos a la gradería junto a mamita y No, la tiene novia. que estar, No tiene se que estar puede. ahí. Apoyarlo, compañero. No se puede. O sea, hay una cuestión de ética, hay una cuestión de, Laboral, de pertenencia al equipo. La puta, me echaron. Bueno, pido disculpas y estoy con mis compañeros. No. Está mal, estamos trabajando mal. Y en lo deportivo, estrictamente, seguimos jugando mal. No tenemos fluidez de juego. Da gusto, ya sabe, selección paraguaya. Hay 1 o 2 jugadores que voy a decir, pásenle, denle la pelota a Maidana. Cuando estuvo, denle la pelota a Enzo. Pero Lastimosamente no muy poco, está. muy poco. Y Thiago Caballero, Thiago que- Caballero me No, subió. Ya, caballero, por me favor. subió una boludo. foto. Camel, subió una foto de él ahí en blanco y negro. Estaba triste. Claro Bueno, que lo va a como estar no. triste porque Y- es jugador que te puede aportar demasiado en ataque y eso es lo que no teníamos. Nadie pensó que Enzo iba a cometer una boludez como la que cometió y no se llevó a nadie. Pero ¿y por qué Porque no jugó. por qué este chico Leguizamón, reitero, yo no lo vi toda la temporada, por eso consulté con alguien que sabía que me iba a dar una buena data. Y le dije, "Sí, este Leguizamón pero jugó todo el año como jugó contra Cerro". Y me dijo, sí, pero jugó bien, jugó todo el año, juega así. Entonces, la verdad, teniendo 19 años, viéndolo jugar, la verdad que, y viendo a esa selección, para mí hubiera Fácil tenido error. un lugar. Y hay jugadores en Hay América que jugadores, estuvieron. hay jugadores O sea, yo te que digo- son de empresarios. Es Y- fácil. y- Es y no- difícil decir eso, no- pero es cierto. Es fuerte. No sé. Muchos jugadores se pierden oportunidades porque hay jugadores empresarios. Uy. Y es la verdad. Pero se hoy- sabe, Nio. Pero hoy Se todos sabe. tienen empresarios. O sea, acá, yo no sé, porque supuestamente pues se ven, hay alguien que ve jugadores. ¿Verdad? Y a mí me llama la atención, o sea, alguna explicación debe haber. A lo mejor te dicen, no, mira, la verdad que este chico no reunía las condiciones, así como dicen de Camet, ¿verdad? Porque lo dijo Antonio Alcaraz, todos tuvieron su oportunidad y no demostraron, y sin embargo este muchacho lo había demostrado en un torneo. Tiene 3 asistencias, hoy está leyendo, 3 goles y 2 asistencias tiene. Pero después ya no jugó más, ese fue el tema. Y bueno, pero ya te demostró en la selección que rinde. 100%. Llévalo. Ya te demostró en la selección que rinde. No entiendo. O sea, y a mí no me gusta solamente analizar resultados, ¿verdad? Porque el resultado es una cuestión que ya está. Pero sí el desarrollo del partido, sí lo que se hizo en el primer partido, sí lo que se hizo en el segundo. Y no avanzamos futbolísticamente, no avanzamos. Como pasó también en la mayor con 4 mundiales seguidos. Sí. Entonces, ese es un tema muy largo y muy profundo, porque cuando uno lo dice, y ya vamos a hablar también de eso, porque hace rato que tengo algo y no sale, pero va a salir. Que quiero mostrar nomás, porque el otro día lo dijo el profe Alfaro. Con la garra no alcanza. No Robert Singer. Que cuando dice Robert Singer se va a cualquier lado. El profe Alfaro, San Alfaro, el señor que nos llevó al Mundial, dijo, no alcanza con la garra. Ya juega Cuara, ya juega Ponara. Entonces, por ahí va la cuestión. Y por eso insisto, en que este señor no es que le devolvió al Paraguay la nuestra. ¿Cuál es la nuestra? La nuestra es la de Noruega ayer. Sí. La nuestra siempre fue la de Noruega ayer. Y teníamos una super defensa con Chila, con Arce, con Gamarra, con el Colorado, que uno sabía que ahí si metía un gol iba a cobrar, porque ahí no entraba nadie. Pero siempre jugamos así, a que el rival no juegue. A que el rival no juegue. Y un centro de Chiqui, un cabezazo del Pepe, alguna de Roque, y así nos íbamos. Y así nos fuimos a 4 mundiales. Sin avanzar futbolísticamente. Porque a Martino, cuando le ocurrió a Salvador Cabañas lo que le ocurrió,
Martino se quedó sin nada, porque Martino también era un técnico absolutamente conservador, que hacía un mediocampo con Barreto, el Topo, Jonathan Santana, Cristian Rivero y Ram Berbera. Ese era el No mediocampo. pasa ni Dios. Ese era el mediocampo. Pero adelante tampoco costaba. Por eso en el Mundial, y cierro con esto, Tacuara no metió ni medio gol. Aedo no metió ni medio gol. Roque no metió ni medio gol. Y el cuarto es Lucas, no metió ni medio gol. Los 2 goles fueron de mediocampistas, de Rammer y de Cristian Riveros. Tenemos que jugar al fútbol. Acá el burro es Antolín, dice Magosman. Y lo peor Sí, es que cambio, había boludo. gente que lo pedía para Olimpia. Su Cambio a cambio, los a los 85 85. minutos. Dejate de joder, 120 minutos jugando de la misma manera. Nadie encaraba encima. Sí. Los palios esos solo hacían sombra. Defendían horrible. Dice Totalmente. justamente. Y Quiero destacar jugadores, porque hay jugadores que valieron la pena en este mundial. Yo quiero destacar lo de líder. Quiero destacar también lo de Valbuena, que estaba lesionado y jugó. Axel Balbuena. Jugó un partidazo. Corrió el más tipo que todo. como dice el chat, corrió más de lo que... Más de lo otros que estaban sanos. Estaban sanos. Es así. Es así. Y hay un par de jugadores que se salvan y... Yo sé que es algo colectivo, pero para salvar 2, 3... hay. Y hay para creer con Miño 2, 3 también se jugadores. bancó, dice Balbuena, Miño. Maidana, Quintana, líder y Miño también, dice. Quintana jugó muy bien. Pero Quintana ya lo conocemos. Ya lo Quintana conocemos. sabemos que Lo Es que- bueno. que es bueno. A Maidana. me Valbuena, encanta. Maidana, Pues Quintana. Maidana fue muy bueno. Maidana Eso, para mí ya. Eso. Valbuena, Maidana, Quintana y líder. Ahí, esos son los que yo creo que se salvan en este Sudamericano Sub-20. No, pero es que es muy triste de la manera de que perdimos, penal errado, situaciones clarísimas en las que podíamos nosotros avanzar en el marcador, pero no se hizo. Y como dice Robert, jugamos a lo Paraguay. Ese es el verdadero Y nos quejamos Paraguay. de cómo jugó Noruega. No. De medio campo para Eso fue arriba es el increíble. problema, dice. Y sí, totalmente. Por eso esta selección mayor puede cambiar eso, porque en el medio campo para arriba hoy lo tenemos a Diego Gómez, lo tenemos a Almirón, lo tenemos a Julio, lo tenemos a Ramón Sosa. O sea, hoy tenemos con qué. Hoy tenemos con qué ser un Paraguay mucho más molestoso, por decirlo de una manera, atacando, no solamente defendiendo, porque hemos sido a lo largo de la historia molestosos marcando. Nadie quería jugar contra nosotros por esa manera de marcar que tenemos nosotros, cepillando tobillos, llegando ahí cerca. A nadie le gusta, ni a los europeos, ni a los argentinos, ni a los brasileños. Pero cuando tenemos la pelota, ese es nuestro drama. Por eso hablamos aquí de los laterales. O sea, ¿quiénes fueron nuestros laterales? Casi siempre centrales puestos como laterales. Y casi siempre laterales que no pasan la media cancha. Entonces, cuando les tocó el turno alguna vez a Arzamendia, cuando le tocó el turno alguna vez a Blas Riveros, y no rindieron, porque el equipo no jugaba para los laterales. Así como pasaron muchísimos números 9, de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los estilos, porque el equipo no juega para ellos. Hoy se luce Tony, hoy puede jugar otro número 9, porque el equipo genera un poco más. Y sobre eso hay que trabajar. Para ir a competir a un mundial, sobre eso hay que trabajar. Y compañeros, ustedes yo no sé si se dieron cuenta, escucharon lo que dijo Alfaro, y eso a mí me preocupa, porque sutilmente dijo que los parámetros aquí del campeonato son inferiores a los que se necesita. Epa. Y eso también... ¿Es real? Y eso también, cierto? lo hemos dicho en algún momento. ¿Qué pasa con nuestros jugadores? No hay atletas aquí, no hay atletas. Hay muy pocos jugadores que resistirían, lo que yo nomás digo, el test de Cristiano Ronaldo, de estar todos en fila así, de repente vos decís, ahora, y se levantan la camiseta. Y vamos a ver cuántos tipos tienen marcados los abdominales. Y no es porque vos sos un pesoca y ya sos un gran jugador, pero tenés que ser un atleta. Acá hay pocos jugadores que te rinden los 90 minutos de la misma manera. Como Ronnie Redes es uno de esos jugadores. Comienza el tipo a un nivel y termina el tipo a los 90 y tantos al mismo nivel. Eso es profesionalismo.
Eso es tomar en serio esta profesión. Habló Alfaro y tenemos la conferencia de prensa. Queremos escucharla para que el chat también lo vea. Vamos a ponerla para poder también sacar lo que dijo el director técnico paraguayo. Ya lo adelantó un poco Robert, pero nosotros también queremos verlo. Así que adelante, por favor, soltá lo que tenés, mi querido Pablo, mi querido Dan. La conferencia de prensa de Alfaro. A tener un buen mundial tenemos que enfrentar a selecciones que estén por encima de nuestro nivel. Tal es así que las dos selecciones están en un ranking FIFA por encima de la selección de Paraguay. Por eso venir hasta aquí, más allá de la distancia, la complejidad y todos los problemas que hacen a poder llegar y tener los jugadores como para poder trabajar, nos genera una expectativa muy importante porque entendemos que vamos a enfrentar a dos selecciones de las mejores del mundo. Perfecto, sí, es complejo, o fue complejo para nosotros llegar hasta aquí. De hecho, hoy los últimos tres jugadores del equipo se terminaron sumando y tuvieron su primer entrenamiento para jugar el partido de mañana. Eso lo sabíamos antes de venir aquí, que tenemos jugadores esparcidos por todo el mundo, jugadores que están en Europa, jugadores que están en América del Norte, jugadores que están en América del Sur. Las distancias son muy largas, la diferencia horaria es muy importante también. Por lo general son situaciones de conflicto que uno tiene que resolver y que siempre tiene que enfrentar. De la misma manera, nosotros en un momento nos tocó jugar contra Bolivia, que Bolivia clasificó al repechaje y tiene que definir el próximo repechaje en su participación en la próxima Copa del Mundo. Y tuvimos que jugar a 4.200 metros de altura. Y jugar a 4.200 metros de altura no es un hecho normal y natural. Y también hay complejidades para preparar a un equipo, a un jugador, para que rinda en esas condiciones que son condiciones que exigen demasiadas cosas a tener en cuenta. Sin embargo, el equipo fue el primer equipo que sumó puntos en la altura del Alto, en Bolivia. El primer equipo que convirtió puntos, que convirtió goles en ese lugar. Y sabemos que venimos aquí a Japón a jugar contra una selección que tiene una idea muy acabada de cómo jugar, que tiene la mayoría de sus jugadores jugando en Europa y que sabemos a la complejidad que nos vamos a enfrentar. Pero para mí, en la búsqueda personal que tengo, que siento, enfrentar a Japón es muy importante. Me ha tocado, dirigiendo la selección de Ecuador, enfrentarlo a Japón en Alemania en la previa del Mundial de Qatar, de enfrentarlo en Alemania en un muy lindo partido que empatamos 0-0, donde nos atajaron un penal 3 o 4 minutos antes del final, y recuerdo que después de ese partido sabía que a Japón le había tocado una zona muy difícil porque tenía que enfrentar a España, tenía que enfrentar a Alemania, estaba Costa Rica en esa zona también, y dije después de ese partido en una conferencia de prensa que se cuide en España, que se cuide Alemania, porque Japón podía llegar a ser un dolor de cabeza para ellos, y tal es así que le ganó a los dos equipos y clasificó. Entonces, para mí, enfrentar a Japón es enfrentar a una selección de prestigio, es enfrentar a una selección de riesgo. Obviamente nadie quiere perder un partido cuando organiza, pero acá lo importante es el objetivo nuestro, y el objetivo nuestro está en la preparación para la próxima Copa del Mundo, y pasar por estos escenarios de incomodidad, si se quiere, de distancias, de cosas que tal vez nos pasen en la cancha, que tengamos que sufrir, de no tener tiempo para trabajar, y todas esas cosas que normalmente pasan cuando uno dirige una selección nacional, para mí son importantes porque son parte
del proceso que uno necesita transitar si nosotros queremos llegar a la Copa del Mundo preparados como queremos hacerlo. Yo creo que es mi modesto modo de ver. Japón tiene una búsqueda muy concreta y muy precisa de un estilo de juego y de un estilo de búsqueda. Más allá de que ha sufrido mutaciones en las formas, tiene un equipo que está con jugadores que más del 80% están en el fútbol europeo. Entonces, son jugadores que obviamente tienen la propia idiosincrasia del lugar donde pertenecen, porque ser japoneses los definen, pero que también tienen una búsqueda de formas que está vinculada hacia la manera en que sienten y entienden el fútbol. Yo veo jugar a Japón y veo jugar a una selección con formas europeas, con un equipo que utiliza la amplitud del campo, más allá de que pueda trabajar, por lo general trabaja con 5 hombres en su bloque defensivo, que tienen un pentágono de gestación de juego sustentado en volantes centrales que trabajan muy bien en la primera línea, tienen un triángulo ofensivo con mucha movilidad, con generación de espacios, la manera, las formas de intentar, un equipo que trata de tener la pelota, que trata de presionar de manera vertical cuando no la tiene, que propone juego de 1 contra 1 en el campo contrario. Eso lo hace a un equipo que tiene riquezas desde el punto de vista táctica cuando uno lo analiza. De pronto, analizar jugadores puntualmente que tengamos que tener en cuenta, obviamente hay jugadores que lamentablemente no están, el caso de Mitoma, de Endo, de que están lesionados, y después también tienen por delante el partido con Brasil. Entonces, no sé cuál va a ser los jugadores que van a poner en un partido o cuál van a ser los jugadores que van a poner en otros partidos. Pero Ito, Minamino, Mochizuki, hay un montón de jugadores que son realmente muy buenos en distintos sectores del campo, que no sé si los enfrentaremos nosotros o estarán para jugar contra Brasil o jugarán los 2 partidos. Yo creo que la fortaleza, y eso es algo muy importante que ha conseguido Japón, la fortaleza está en su estructura, la fortaleza está en su sistema, donde más allá de los nombres propios lo que logran es que esa estructura rinda de la mejor manera, pero tienen una identidad y una estructura de juego que los define absolutamente. Por eso creo, y es una búsqueda que yo personalmente tengo con Paraguay, que es el desafío que tenemos todos los entrenadores, encontrar la estructura que mejor contenga a las individualidades que nosotros tenemos, porque después son ¿Quién va a ser el técnico? las individualidades las que potencian a los rendimientos de los equipos. Pero hoy Japón tiene una estructura que está sustentada más allá de los nombres propios de quien componga la estructura. Hace un año que tomamos Paraguay, nos tocó tomarlo con la eliminatoria iniciada. Por eso corrimos detrás de la urgencia y la necesidad de obtener resultados.
porque en el momento que nos tocó tomar, estábamos lejos de la clasificación directa a la Copa del Mundo. Por eso había que privilegiar determinadas cosas que entendíamos que eran trascendentes e importantes para lograr los puntos necesarios que nos permitieran llegar a la Copa del Mundo. Hubo que recuperar cosas que históricamente identificaron al fútbol de Paraguay. Equipos aguerridos, equipos duros, como bien marcaba, fuertes defensivamente, con mucha determinación, con mucho coraje, jugadores que pelean cada pelota y cada instancia como si fuese la más importante. Esas fueron las cosas que nos llevaron, más allá del orden que tratamos desde el punto de vista táctico y estratégico otorgarle al equipo, las herramientas que nos posibilitaron a nosotros a enfrentar equipos que por jerarquía estaban por encima de Paraguay. Y eso fue lo que hizo achicar esa distancia entre Paraguay y los demás rivales. Por eso pudimos ganarle a Brasil después de 15 años, pudimos ganarle a Argentina después de 16 años siendo campeón del mundo, pudimos volver a un mundial después de 15 años, pudimos ganar por primera vez en la historia en Perú, donde Paraguay nunca había ganado. Eso marca la pauta de los desafíos que tienen estos jugadores. Nosotros venimos a buscar mejoras desde el punto de vista futbolístico, que sentimos que las tenemos que tener. Cosas que de pronto Japón tiene en la manera de su concepción de fútbol y que nosotros tenemos que incorporar. Tenemos ausencias de la misma manera que Japón tiene ausencias, como es el caso de Enciso, jugador que era de Brighton, era compañero de Mitoma y hoy está en Estrasburgo. Debutó recién el otro día porque después de 4 meses en una operación volvió a jugar. Diego Gómez, el compañero de Mitoma en Brighton, que es un chico que llegó hace 6 meses a Brighton, es un chico que tiene mucha jerarquía, mucha capacidad. Omar Alderete, un marcador central que estaba en Getafe, que ahora pasó a Sunderland en la Premier. Gustavo Gómez, nuestro capitán histórico, que fue 2 veces campeón de América con Palmeiras y es el jugador que más goles, defensor que más goles convirtió en la Copa Libertadores de América, una de las copas más importantes que se juegan en Sudamérica, y es nuestro capitán. Jugadores como Diego González, que es citado por primera vez, que jugaban en el Lazio de Italia y que está en México en este momento. Jugadores como Hugo Cuenca, que estaba en Milan, ahora está en Genoa, que tiene 20 años y es un jugador muy talentoso. Son jugadores que están ganando su espacio en la selección y que obviamente van a tener su espacio y su tiempo. Y es la sangre joven que tiene esta selección, sustentada en la ilusión de estos jugadores de hacer un gran mundial. Miguel Almirón, otro jugador que jugó en Newcastle durante mucho tiempo y ahora volvió a Atlanta, a la MLS, es un jugador histórico de Paraguay. Entonces entendemos que tenemos nuestros jugadores con talento, que obviamente hay que crecer, hay que trabajar y hay que evolucionar. Pero venimos detrás de eso, venimos a mejorar cuestiones que entendemos que tenemos que mejorar hacia la prestación del juego y fundamentalmente que vean a estos chicos que son realmente muy buenos jugadores. Sí, vamos primero, más que nada por lo que bien define
de la premura del tiempo, de no tener tiempo, o de haber recibido jugadores a último momento. Por ejemplo, el caso Matías Galarza. Matías Galarza viene de convertir el gol en el último partido contra Perú. Jugador de River Plate de Argentina. Llegó recién anoche. Entonces, hoy tuvo su primer entrenamiento. Entonces, en condiciones normales hubiese sido titular, pero no está en condiciones físicas por la diferencia horaria, porque todavía le está costando acomodar biológicamente su cuerpo a las necesidades. Entonces ahí es donde uno tiene que privilegiar a los jugadores que tal vez menos viaje tuvieron, antes han llegado, para tratar de armar el mejor equipo posible, no el equipo que uno quisiera armar, porque por cuestiones de calendario, porque jugaron, el caso de Galarza le tocó jugar con River, el último partido un domingo a la noche, por la diferencia horaria ya era la mañana del lunes aquí en Japón, en el interior de la Argentina, tener que viajar a Buenos Aires para después hacer todo el viaje para poder llegar. Él salió el lunes y terminó llegando el miércoles a Japón. Entonces, en ese sentido, uno trata de armar el equipo en función de los mejores jugadores que tenga, las mejores condiciones que tengan los jugadores para enfrentar al rival que vamos a enfrentar. Y también para ver cosas, para mirar el rendimiento de algunos jugadores, porque por suerte no tenemos, como es en la eliminatoria, la obligación de sacar los puntos. Más allá de que uno quiere ganar siempre, contra cualquier rival y en cualquier condición, uno siempre quiere ganar. Pero acá no es una obligación el tema de los puntos. Nosotros tenemos claros que empezamos a transitar la preparación para la Copa del Mundo. Y tal vez para mí hubiese sido más sencillo poner o enfrentar a rivales de menor jerarquía, rivales que sean tal vez más accesibles en otras condiciones, pero creo que no me sirve. Entonces a mí me sirve enfrentarnos a rivales que sean superiores a nosotros, que nos exijan, que nos demuestren todas las cosas que nosotros tenemos que incorporar para tratar de llegar de la mejor manera a lo que es la próxima Copa del Mundo. Entonces sabemos que para este primer partido tenemos menos tiempo que para el partido de Corea del Sur, pero que también el otro partido va a ser un partido muy complejo y que tenemos que tratar de ver si podemos las cosas que nosotros venimos a buscar aquí a Japón, ir incorporándolas para que cuando en noviembre vayamos a enfrentar a Estados Unidos y a México, también sigamos en esa búsqueda. Y también acepté jugar con Estados Unidos, que vamos a jugar un sábado, y jugar con México, que vamos a jugar un martes, con muy poco tiempo de recuperación, porque como el caso de Japón, el caso de Corea del Sur, el caso de México o el caso de Estados Unidos, son selecciones que están por encima del nivel de Paraguay. Y nosotros queremos, si yo le pedí también a los dirigentes, jugar con un europeo y jugar con un africano en marzo, para tratar de llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo. Si nosotros no pasamos por este nivel de exigencia, no nos damos cuenta de todas las cosas que nos faltan para tratar de llegar y hacer una buena Copa del Mundo, que esa es la búsqueda. Muchas gracias. Buenas tardes. Palabras de Excelente. Gustavo Alfaro. ¿Te gustó todo lo que dijo Franco? Excelente. Súper bien, súper correcto como todas sus conferencias de prensa. No le puedo decir que no, porque siempre tiene la razón. Gustavo Alfaro en todo lo que dice siempre es muy acertado. Y creo que
Hay difícil el partido bajas contra Japón. en Japón. Pero va a estar difícil, Marcos. Sí, Va a igual. estar difícil. Igual. Acá Estos tenemos estos el partido tienen un proyecto- amistoso. Estos tipos tienen un proyecto ambiciosísimo del fútbol. tienen un proyecto muy que- grande. Que quieren, no sé, parece... Quieren Capitán ganar la Tsubasa Copa. parece supercampeón, es un Pasa proyecto que ellos de Oliver eligieron, Atom. Japón eligió en su momento la línea brasileña y llevó a buenos jugadores y llevó a técnicos también. De hecho, Zico llegó a dirigir Japón. En los 90, ¿verdad? 90, Zico, 2000. Zico y en esa época, Zico fue un gran jugador brasileño de la selección y fue técnico en Japón y fue técnico después de la selección de Japón. Igual, simplemente para mostrar algo concreto, a la hora en que tuvimos que enfrentarnos en un mundial, Paraguay lo eliminó a Japón por penales. Y inclusive habíamos jugado un partido amistoso antes y habíamos empatado. Sí, se empató. Entonces, Viene de perder contra claro, Estados Unidos. Nadie, y acá entra también lo físico, porque se dice que hay que lo europeo, nadie le pasa por encima a Paraguay. En los mundiales, salvo algún partido que no sé, pero nadie nos pasa encima. De hecho, perdimos 1-0 contra Alemania. Alemania fue finalista de la Copa. Perdimos 1-0 contra España. España fue campeón del mundo. Perdimos con el Francia. gol de oro contra Francia. Francia fue campeón del mundo. O sea, pero ahí está el cómo. O sea, ese gol de oro, no entró el gol. Pero 3 días iba a seguir el partido y alguna vez iba a entrar el gol de oro, porque nosotros no pasamos la media cancha. No había, creo que en esa época, creo que no estaba tan aceitado, no sé si ya había luego WhatsApp para avisarle a José Cardoso que el partido seguía, pues José estaba allá solito y la pelota no pasaba Bueno, yo creo que la media única- cancha. Pero por eso nomás uno insiste. Si La a única- lo que ya tenemos le agregamos eso otro, le agregamos fútbol, le agregamos ataque y además una consistencia física en el sentido de hacer un mismo partido durante todo el desarrollo, no comenzar por ejemplo así y después vas bajando. Yo creo que esta selección tiene con qué, pero el profe Alfaro está diciendo que nos faltan cosas y de hecho, estimados amigos, si ustedes se dan cuenta, por algo está probando gente nueva. Por algo está llamando a gente que no estuvo en las eliminatorias. Que sí pudo haber estado, porque fueron llamados y por ahí se lesionó González, se lesionó Cuenca, pero lo sigue llamando. Cuando uno podría decir, no, la base ya está, acá ya está el equipo y de estos va a salir. No, él sigue llamando jugadores para ver si le pueden agregar algo en puestos que a él le parece que podemos agregar, que se le puede agregar algo a la selección. De hecho está llamado también de nuevo Alan Benítez. Alan. Vamos a ver si jugamos con laterales. Ustedes ya ¿Quién saben puede lo que ser yo pienso el reemplazo de Enciso? Pregunta el chat. y otro Enciso no tenemos. No, jamás. No tenemos. Yo A creo que partir de ahí hay que único, buscar variantes tácticas. el único que te juega por izquierda, por derecha, por el medio es Diego González. Creo que... Que en el Almirón pro- también. está en el probable. Almirón también, pero otro Enciso no hay. Así como nos pasó, reiteramos, en la juvenil. Otro Enzo no tenemos. hay. Porque es difícil, no imposible, tener 2 jugadores de ese nivel. Ujú. Es muy difícil y sobre todo para nosotros. Entonces, habrá que ver la variante táctica, habrá que ver quién entra Ramón, Miguel. Acá tenemos probable. Miguel viene más adelante. Por ejemplo, el profe Alfaro dijo, si hubiese estado bien, Galar será titular. Sí. ¿Cuál es el probable de la selección, Marquitos? Tenemos probable para mañana para medirnos ante Japón. Gatito Fernández en el arco. Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso. Vamos a probar todo igual. Sí. Sí, van a ver 6, 7, 8 cambios. Diego Sí o sí. Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, mitad de cancha, Miguel Almirón, Diego González por izquierda y Tony Sanabria. Este sería el probable de Paraguay el día de mañana a las 7
y 20 el partido. Vamos a estar obviamente con ese encuentro, con ese enfrentamiento, aunque usted no lo crea. Franco da Rosa estará aquí, ¿eh? Ojo con eso. 7 de la mañana. 7 de la 7 de la mañana. mañana. Vamos a pedir que nos preparen cafecito. Sí, unos cafecitos. El colchón ahí para dormir. Sí, nos quedamos nomás Un allá por acá. colchoncito. también. Ojo con esta posibilidad que en su momento alguien del chat en algún momento había dicho y yo dije no me parece, pero ojo con la nueva posición que podría tener Diego Gómez, porque ahí podría ser el mediocampo con Cubas y Damián y Diego pasar a jugar más adelante, como está jugando en el Brighton. Cuando marcó ¿se acuerdan de aquella que marcó los 4 goles? Yo le dije, pero él está Por jugando derecha. más adelantado. No, él está jugando más adelantado. Él está jugando detrás del 9. Pero por derecha. Detrás, no. No, Está no, jugando detrás, como enganche. del 9. Como enganche. Pero jugó por derecha. No, detrás del, él está jugando más adelantado, por ahí puede irse más, pero está jugando no abierto por derecha. Fíjate, los 4 goles van ahí por el medio. Entonces, podría ser una alternativa, porque hay 3 mediocampistas, entonces ese medio, el doble 6 podría ser Damián con Cuba y con Cubas y mandarlo a Diego más adelante. No, estoy diciendo nomás, ojo con la posibilidad, ojo con la... No paguéis Segoviña, chat, jugador perdido. Solo Jugador que Segoviña ya no puede existe. reemplazar a Enciso. Segoviña, la gente de TikTok yo entiendo que le gusta Segoviña, pero Segoviña, exfutbolista hace varios años, no va a recuperar más su nivel, nunca. Tiene que va a volver llegar al fútbol nada. paraguayo. Y sí, pues un retroceso al igual que Fer No, Cardoso. al tiene que igual volver al fútbol todo. paraguayo para recuperar su nivel. No existe Segoviña, no existe. Y esa No. es la parte triste. Y 4 esa es años la- desapareció Y en el esa es grupo. la parte triste. Ahora volvió también y nos juegan en Olimpia, que es Romeo. Romeo Benítez. Poco. También. O sea, forman parte nosotros tenemos algunos, por eso decía, grandes jugadorcitos. ¿Verdad? Que parece, pero a la hora de la verdad no despegan. Ahí está el caso de Aguayo también. Aguayo entró y Aguayo. Ayer no apareció, güey. Nada. Entonces. Cecilio es un verdadero y es falso una- 9. Es una pena. ¿Quién? Cecilio es un verdadero falso 9, falso 10, falso 8, Ahí falso está. 7, falso 6. Qué hijo de puta el chat. Ahí está, Gatito, Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso. Mitad de cancha, Bobadilla. Alonso. Cuba, No, eso- Bobadilla, Gómez, Ahí está nuestro- Almirón, Aló. González y Sanabria. El equipo. Gómez lleva acento, Pablo. No. Gómez. Ah, eso fue la cabra. Y Coque. González y Cáceres. Almirón. Para que sepan más. Sanabria. ¡No! Sí, ya llevan. Por eso ahí está Pasión Estudio que está con, y Japón también está con. ¡Eh! Pará, pues. No, así no. 4-3-2-1-2. Pegaría que sea esa formación, dice. Copio 4, 3, 2, 1, 2. Sí. Así, te vamos a mostrar. 4-3-1-2, dice. 4-3-1-2. 4, 3, 1, 2. Hay cosas más jugadores ya. 4-3-1-2. ¿Qué es lo que quiere hacer, Coca? A ver. No sé yo qué va a hacer. ¿Para qué se abrió? ¿Para mostrar? Quiere mostrar. Ahí está, va a ser el... Va a ser el técnico, a ver. A ver. Ya, cómo mueve, ya, está moviendo. Ahí está moviendo, señores. Ahí está. ¿Y Almirón? Y ¿Y Diego Almirón? Gómez. Diego Gómez tiene que estar más por derecho a González, no puede. No, eso es lo que te digo. Diego podría jugar a. No, Coque. Todo mal está haciendo Coque. No, está bien. Si va 4, 3, 1, 2, digo nomás que el doble 6 puede ser Damián con Cuba. Y Almirón ponerle un poco más abierto. Y a Diego Gómez o a González también abierto. Ahí le mataste a Coque. 3-4-3-3. 4, 3. No, pero si querés el 4, 1, 2, ahí está bien. 4, 3, 1, 2, ahí está bien. Ese es el. No, está bien. Bueno, está tiene bien. pues sentido Almirón ahí está Almirón retrasado. de medio capita. Bueno, lamentablemente Coque juega mucho FIFA.
No le abrí mal, miró nomás. y listo. MC ahí los perros. MC, ¿con Pero qué va? el técnico del Brighton habló de esta posibilidad y de que le está convenciendo Diego ahí jugando más cerca del arco. Era la puta del técnico del Brighton. Le detesto con todo mi... Ahí está, ese mismo, él me entendió. Claro, Juan. Por eso me fui a mover. MCO dice, coge mi gallo, dice el chat. Bueno. Eso en cuanto a Paraguay, mañana vamos a estar con la transmisión. Por otra parte, hay que hablar de otras cosas más. Che, Porque... Sí. ¿Cuál vas a hacer? No, de Olimpia. ¿Decir nomás? ¿Decimos? No, decir más porque... Sí, yo. Dale. Vamos a dejar al lado Olimpia, basta. Lo de Cristóbal Colón. De Ñembe. Se fue. Fue suspendido. ¿Por qué, Pio? Ese no es de mi amigo... Fueron suspendidos. ¿Por qué, Pio? Contá, pues. La APF expulsa a Cristóbal Colón de Ñembe por irregularidades graves. Y ese no es el que está nuestro amigo que le faltaba... Que solo había dado un ojo y metió un golazo contra... No me acuerdo. De ahí era nuestro amigo, Mario Ricardo. No, era de Mira, otro. el Tribunal de Disciplina era comprobó, de otro que estaba con Sí, de J. Auto Saldívar. comprobó que el club presentó jugadores con identidades falsas No. en el partido oficial. No. Por esta falta fue expulsado del torneo de la primera C 2025 y no podrá competir en 2026. Los Epa. responsables fueron sancionados con suspensiones hasta 5 años y el club debe pagar una multa y compensar a 12 de octubre de Santo Domingo. ¿Pero en qué liga están? ¿Y la primera C? ¿La tercera división? A la mierda. No, esta es la cuarta. La primera C es la cuarta. Cállate, Franco, si no sabes bien, Estoy dice. preguntando, Juan Román, pelotudo. No, es con Juan Román. Juan Robledo. Juan Román dice... Ajá, Juan ¿Dónde Román dice? era. Sí. Va baneado. No, tranquilo. Hablando de Juan Román, hay una división grande y un Sí. debate grande por el Sí. tema de Ruso. Russo. O sea, Algunos están al yo estoy, lado de él. yo estoy a otros- favor de ¿De Juan estoy a Román? favor de Juan Román, en primer lugar, por algo obvio, claro y concreto. O sea, la decisión, y justo él que decía son decisiones, fue de Russo. La decisión fue de Russo. La invitación pudo haber sido de Riquelme. Y sí hablamos de que en ese momento un tipo como Russo era necesario en Boca porque Boca era un caos. Era un caos dentro y fuera. Y afuera yo creo que lo estaba arreglando Russo y adentro el que arregló las cosas fue Leandro Paredes. Paredes le dio a Boca una nueva fisonomía, es un nuevo Boca. Hoy se aguanta ver un partido de Boca, era inaguantable, pero da gusto verlo. Por empezar, da gusto verlo jugar a Paredes. O sea, qué fácil es el fútbol. O sea, con esa pelotita, ¿no? Está acá, vos la tenés acá, mirá allá. Allá está tu compañero, pa. No hay ni un secreto. O sea, el que tiene camiseta del mismo color, pasarla a ese. Y cuanto mejores son los pases, cuanto más filtrados, cuanto mayor distancia y precisión tengan, obviamente que es mejor. Pero Paredes le dio lo que otros jugadores, que respeto muchísimo, pero hasta ahora no le han dado a Boca eso que fueron a darle como Cavani. Paredes le dio. Paredes hoy le dio un sentido al equipo de Boca. Pero realmente han salido cosas muy duras, muy fuertes, hasta muy sucias, diría yo, con respecto a eso. Como que Riquelme jugó con la salud. No. Y ahí hay toda una familia que hubiese dicho, no, papá, abuelo, la esposa, no te metas más en esto. Nosotros lo comentamos acá, el tema de la salud, porque lo veíamos, todo el mundo lo veía. Pero no me parece realmente. Al contrario, creo que hasta en un momento así le dieron fuerzas a una persona que se puede decir prácticamente que dirigió hasta lo último, hasta donde pudo. Entonces, yo al menos estoy de ese lado. Russo mismo dijo. Sí, él mismo lo dijo. La única manera de salir, mi única salida en la vida es el fútbol y quiero seguir haciendo Sí. esto hasta los últimos días. Sí. Y así pasó. Es más, él justamente en sus últimas conferencias había hablado de que eso
lo que él tenía, locura del amor, nada más y nada menos. O sea, y él, cuando fue justamente consultado en la Copa del Mundo, que cuando decían vos sos de T de Boca, él sonreía, estaba feliz donde estaba, y hoy lastimosamente ya Igual no partió. quita lo pelotudo que es Riquelme, ¿verdad? Y la gestión de mierda que está haciendo. Claro, No, claro, no, pero no, igual esto quita. es fuera de lo Fuera de lo futbolístico. futbolístico. Igual Riquelme debería salir de Boca, está haciendo una gestión horrible, se preocupa más por el hockey femenino y por el básquet que por el equipo en sí. Dice, somos un club multietno. ¿A quién le calienta? ¿A quién le calienta el hockey femenino en Boca? ¿A quién le calienta el básquet en Para Boca? mí Riquelme es un pelotudo. Claro. No, hijo de Es un pucha. pelotudo. Como bárbaro. futbolista Tranquilo. un genio, como futbolista un genio declarando, Como como dirigente futbolista era un no. capo, pero como dirigente no le da. No le da. Eh, Predicción para mañana piden. Predicción Vamos para a hablar de su mañana. hermano que se va y busca tuitera y boludeces para Sí, meter al sí, club, una bueno, vergüenza. ¿sabes lo que- El cuquismo en el fútbol, así es. Sí, ¿cuál es? Bueno, Bueno. predicciones para mañana. Paraguay versus Japón. Franco Barrosa. Gana Paraguay 1-0, gol en contra de Japón. Coque. 2-1. Amplia ventaja. Ganamos por 2-0. Robert. 2-0, ¿sí? Yo digo 2-0. Está bien. No me sale ninguno. No tenés No. el pálpito. Paraguay 3-2 Japón. Dice Marco, habla. Ya estoy hablando. Vamos a ver las estadísticas llega contra contra Japón. Ojo, vamos a ver. Japón, pom. Bueno, las Japón dos que veces- jugó la Copa América aquí. ¿Te acordás? 2 veces nomás nos medimos oficialmente y fueron favorables a Paraguay. Ganamos 4-0 en la Copa América del 99, Sí. que fue acá. Y un empate sin goles con una posterior clasificación a cuartos por pase en el Mundial. Tuvimos un pequeño amistoso también pre-Mundial. Tuvimos 2 partidos contra Japón en el 2010. Los 2 empate. Acá y justamente ahí están los 2 empates. 2 victorias para Paraguay y 5 victorias para Japón. Esto, obviamente, las 5 victorias son no son duelos oficiales. No son duelos oficiales. Pero Paraguay ya sabía, iba a jugar una Copa Kirin. A mí los años Ujú. se me cruzan, pero creo que habíamos ganado una Copa en Japón. Era la selección de Julio Enciso y compañía. No recuerdo en qué año. Pero no era, o sea, era un torneo amistoso, digamos, una copa organizada por los ¿Cómo se llama? japoneses. ¿Kirin? Kirin. Así como Kirin. estaba detrás Kirin. de Alfaro. Copa Kirin. A ver un poco. ¿Habrá jugado la Por la albirroja? Copa Kirin nos enfrentamos 4 veces. 2008. ¿Viste? No, En 2006 y 2007, Julio Hortellado de Luque se 2008 fue, dice. jugamos contra Costa de Marfil y contra Japón. Sí, pero ese no pudo haber sido Julio Enciso. Sub-20. Tranquilo, Gaona. Kirin 2009. Para cerrar, quiero hablar sobre este tema. Preocupación en Olimpia. Derlis González, el 10 de Cano, resintió su lesión en la rodilla. Tiene contrato hasta 2028. Sí. 2028. Y el 10, puedo contar con los dedos tranquilamente los partidos que jugó en este año. ¿Qué es lo que le pasa a Derlis González? ¿No hay algún buen trabajo detrás de él? ¿O qué es lo que pasa? No se entiende. ¿O el No, es error muy- fue desde Flamengo? ¿Qué pasó ahí, Robert? No, el error fue ese. Ahí comenzó todo. La verdad que ya no se entiende, ya no podemos entender. Sí, tienen razón ahí, Julio César, el otro, no el Julio César, no el Julio Enciso de ahora. No, obvio que no, pero el no, 2008... no, como están aclarando ahí, no. Pero igual en el 2008 Julio César Enciso No recuerdo los grande tampoco años. estaba en la selección. No sé por qué lo recuerdo a él. Creo que él levantó la copa, algo así. No creo que haya tengo sido una por lo- imagen. ¿sabes lo que pasa? Tengo Que- una imagen así. Que esa fue 2008, la que dicen los perros. Y Paraguay no ganó ni una vez la Copa no Kirin. ganó, y la verdad era 2008. 2001, Robert. Jugamos. Pero- jugó- 2001 jugó la final Paraguay contra Japón. ¿Viste? Ahí 2001. sí, porque Ahí sí. 2008 Julio César No, Enciso está grande bien. ya estaba en 12 de octubre, No, pues. está bien. Por eso a mí los años
Pero Se me tranquilízate, ¿no, cruzan. Franco? No, nervioso me pone Pero- Fran. Ay, Viene a hablar de Fran. Believer, ¿quién levanta pendeja acá en el chat? Una vergüenza. El- Bueno, continúa, No Robert. puede ser Believer y de la academia. No, una digo que vergüenza. es que no sabemos qué pasa con él. No sabemos qué pasa con él. No podemos entrar en la cabeza de lo suyo que es anímico. Él ya no tiene ganas. Porque las veces que uno lo veía entrar, no se veía a un tipo que, vamos carajo, ahora... no, El momento. Se veía un tipo Cabizbajo. indolente, así. Él hacía faltas en vez de que le hicieran faltas a él. No entiendo. Después viene Ramón Díaz, una pretemporada, una mini pretemporada en medio del campeonato. Después entra en un partido, no pasa nada. Llega Ever Almeida con Carlos Humberto. Otra vez un trabajo especial, pero todo esto durante el campeonato. O sea, no, la verdad que no sé. Y ahora se vuelve a lesionar. ¿Y cómo se lesiona? Jugando, con algún movimiento, se lesiona solo. No sabemos. Es muy difícil seguir lo que pasa con Derlis. Así mismo, bueno muchachos, nos vamos, nos despedimos. Esta noche tenemos Tigo Sports, 21 horas. Vamos a estar con el programa, justamente no lo tuvimos martes por el partido de Cerro Porteño. Así que esta noche estamos a full. Gracias Robert, gracias Coque, gracias Franco, gracias Marce, gracias Pablo, gracias Gaspar, gracias La Cabra Dam. No sé por qué le agradecía a Gaspar. Bueno, nos vamos. Hasta mañana de madrugada. Hasta mañana de madrugada, mamá querida. Vamos a estar ahí. Chao, chao.